Bienvenidos a la parte 22 de este curso de Psicología Holoquinética. Hoy, continuando con el tema de exégesis, vamos a hablar del Tao Te Ching, el libro de Lao Tse. Es importante decir que para la comprensión y vivencia de esta enseñanza que nos trae Rubén Feldman González, es importante, esto tiene tres patas. Una pata es la lectura de la obra repetidamente. Dos, la vivencia de la percepción unitaria, que es lo más importante de la vida. Y tres, las reuniones entre amigos donde exploramos todos estos temas. Bien, para la lectura de la obra voy a recomendar, los libros están en Holoquinesis Libros, en forma gratuita. En este caso vamos a mostrar la psicología cristiana, escrita por Rubén Feldman González. También este libro de el Sutta Pitaka y el Tao Te Ching se puede encontrar, que es lo que vamos a hablar hoy, se puede encontrar en Holoquinesis Libro. Tao Te Ching, al igual que la obra de Rubén Feldman González, tiene en cada párrafo alta densidad de significado. Quiere decir que uno al leerlo y releerlo siguen surgiendo comprensiones que le da un carácter de inagotable, comprensiones que surgen de ese vacío que nos habla el Tao Te Ching de Lao Tse. El ideograma que vemos en la placa significa de pies a cabeza. Es el camino de la comprensión, el camino Tao del espíritu. Tao significa el camino, es aquello que va de pie a cabeza, nuestra totalidad, la completa encarnación, estar consciente de pie a cabeza. El libro Ching, de la paz alerta, Te, del Tao, lo sagrado. Consta de 81 párrafos milenarios de gran sabiduría. Es lo único que escribió su autor Lao Tse unos 2600 años atrás. El Tao es integración, es comunión, es equilibrio y salud, homeostasis. Lao Tse nació en la parte oriental de la provincia china de Honan, como vemos en la placa, en un lugar que se llamó Luyi. Fue en los tiempos de la ya decadente dinastía de los Zhou. Fue la dinastía china que gobernó entre los años 1046 y 256 antes de Cristo, que vemos una figura acá en la placa. Vamos a ver ahora el párrafo 1, pero podemos decir que el Tao se puede nombrar y a su vez no se puede nombrar. El Tao que puede expresarse no es el Tao eterno. Todo lo que puede expresarse con palabras no es el Tao. O sea, el Tao es vivencia. Pero nos encontramos acá con una paradoja. El Tao se puede nombrar y a su vez no se puede nombrar.
toda paradoja, que es una contradicción, no puede resolverse en el mismo ámbito que fue generado. No puede resolverse racionalmente porque es la razón la que lo generó. Una paradoja se resuelve en percepción unitaria cuando uno va más allá de esas palabras y de ese razonamiento. El significado que es difícil de describir es el significado implicado de la eternidad. El significado que puede explicarse no es el significado implícito de la eternidad. El Tao significa camino de lo sagrado, el camino del espíritu, de la totalidad. El Tao no se puede definir y no se puede nombrar. Es el significado trascendente, el significado implicado en la eternidad. La eternidad es el tiempo irrelevante de David Bohm, el tiempo que no se reeleva a la conciencia. En la traducción de la Biblia al chino, en el primer versículo del Evangelio de San Juan dice: en el principio era el Tao. Significa que antes de que existiera el universo, lo manifiesto, era el Tao, el origen de todo, la realidad indivisa de donde todo viene y donde todo va. Lo que no tiene nombre, eso es la eternidad. La eternidad está fuera del tiempo y es lo desconocido. Está más allá de todo lo que conocemos, y aquello que puede ser nombrado y conocido es la madre de las 10.000 cosas. Acá se está hablando de la realidad indivisa, de donde todo viene y a donde todo va. Las 10.000 cosas que nos habla el Tao Te Ching es lo manifiesto, que se corresponde con el orden explícito de David Bohm. El Tao, dice, está fuera del tiempo, es el tiempo irrelevante de David Bohm. Está más allá de lo que conocemos. Metanoia, en percepción unitaria, estamos más allá de lo conocido. La madre de las 10.000 cosas, o sea, todo lo manifiesto, el orden explícito, como dijimos recién. Cuando uno está sin deseo, uno puede ver el misterio. Cuando uno está deseoso, puede ver las manifestaciones del dolor psicológico, el miedo, la rabia y la tristeza. Aquí hace alusión clara a la percepción unitaria. Cuando el deseo es visto en percepción unitaria y se disuelve, entonces, como dice acá, uno puede ver el misterio. Pero cuando estamos deseosos en el ámbito C, vemos el miedo, la rabia y la tristeza. O sea, estamos en contacto con el dolor psicológico. Ver el misterio quiere decir estar en lo desconocido. Ver el misterio es vivir en lo desconocido, más allá de todo lo conocido. Es la inteligencia universal. Recordemos también que en percepción unitaria es el contacto consciente con la holoquinesis, donde se está creando de instante a instante todo lo manifiesto, o sea, las 10.000 cosas que habla
Lao Tse en el Tao Te Ching. En el párrafo 2, debajo del cielo, todos ven la belleza como belleza, solo porque existe la fealdad. Todos pueden ver el bien como bien, solo porque existe el mal. Y el mal es solamente el bien parcial. Por lo tanto, tener y no tener surgen juntos. Es acá el pensamiento es dual. O sea, para poder ver la belleza, tiene que existir un contraste en el fondo que es la fealdad. El pensamiento opera por comparación. Aquí la unidad de los opuestos se esconde en lo manifiesto, pero que no queremos ver bien lo manifiesto. Los opuestos, en este caso, vemos claramente que son complementarios. Así funciona el pensamiento. Para que exista uno, tiene que existir el otro. Como la luz y la oscuridad. Y acá, bueno, para que exista la belleza, tiene que existir la fealdad. Debajo del cielo, todos ven la belleza porque existe la fealdad. Lo difícil y lo fácil se complementan. Lo largo y lo corto se entrelazan. Lo alto y lo bajo se apoyan mutuamente. La voz y el silencio armonizan uno con el otro. Y lo anterior y lo posterior se siguen los unos a los otros. Aquí habla de la unidad de los opuestos. Como dijimos, lo escondido está en lo manifiesto, pero no queremos ver bien lo manifiesto. Lo anterior y lo posterior se siguen uno a otro. Participan de el mismo movimiento. Es un solo movimiento. Un movimiento en el ya. La secuencia de sonidos que se requiere para hablar es lo que constituye el lenguaje, y sería imposible si no hay un silencio. Lo mismo ocurre en la música. Existe, o sea, entre el silencio y el sonido existe una armonización, uno con el otro. Hemos hablado en el transcurso de este curso sobre el bien y el mal, pero vamos a preguntarnos si existe una fuerza, un principio o algo esencialmente bueno y otra esencialmente mala o malo. Es decir, si el bien y el mal existen como entidades autónomas e independientes. En este párrafo lo vemos como complementarios. No nos situamos en uno o en el otro polo de esta dualidad. En percepción unitario percibimos totalidades. Por eso se dice también que el bien parcial es mal. Podemos agregar, por ejemplo, que en la bipolaridad luz-oscuridad, ¿qué es lo que ilumina la luz si no es a la oscuridad? Quiere decir que la oscuridad no es la enemiga de la luz, es su socia. También recuerdo que Rubén Fermán González siempre menciona una frase de Jesús que dice: no me digas bueno, porque Dios es el único que sabe lo que es
bueno, queriendo decir, ama a tu prójimo, ama al otro. Si es bueno o malo, eso, déjaselo a Dios. En lo manifiesto están los opuestos complementarios, o sea, la dualidad. Y detrás de esta dualidad está la unidad, que es el orden implícito de David Bohm, la profundidad de lo escondido, pero siempre presente, dice el Tao Te Ching. Todas las cosas, orden explícito, surgen del Tao, orden implícito. Exaltando a los dotados tendremos pocas peleas. El pensamiento todo lo divide. Dotados, los que no tienen. En esa división hay conflictos y hay peleas. Dice, no acumulando tesoro tendremos menos robos. Acá nos habla de la austeridad espontánea del ámbito B. Acumular oro, joyas, tener riquezas, satisfacer la codicia, tiene origen en la percepción fragmentaria, lo opuesto al vacío. El deseo que nos perturba, que nos trae frustración, premura, miedo, rabia y tristeza. No viendo lo deseable, tendremos menos perturbación. Los sabios rigen su vida vaciando su memoria y llenando sus vientres. En su memoria quedaron las ambiciones, los conocimientos, todo eso que nos perturba, y llenando sus vientres. La completa encarnación, también dice, debilitando sus ambiciones y fortificando sus huesos. El cuerpo es el templo que hace posible el contacto con lo sagrado. Y si a la gente le falta conocimiento y deseo, entonces los intelectuales no tratarán de interferir. Si nada se hace, todo se dará, todo andará bien. Si nada se hace, todo andará bien. Sin la interferencia del conocimiento y el bien parcial, que es todo mal, todo se da por añadidura. Si nada se hace, todo se da por añadidura. El significado Tao está en el vacío de una vasija. Una vasija que se usa, pero que no se llena ni se desborda. Oh origen desconocido de las 10.000 cosas, haz que lo agudo se vuelva obtuso, desata el nudo, suaviza el brillo, mézclate con el polvo del camino que levanta el viento. Oh profundidad escondida, pero siempre presente, no sé de dónde vienes, pero es todo aquello que precede a lo que decide moverse con el viento del camino. Aquí, vacíate de todo, deja que la mente descanse en paz. El vacío es la percepción unitaria. El vacío es el Tao. Es el origen de las 10.000 cosas. La paz parece vacía. El vacío es la plenitud. El Tao Te Ching nos habla de mezclarse con el polvo que levanta el viento. No se sabe de dónde viene.
en el versículo 8 del capítulo 3 de San Juan, habla del viento que sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo lo nacido del Espíritu, el que se mezcla con el polvo del camino, es nacido del Espíritu, que habla San Juan. Que lo agudo se vuelva obtuso significa que se abra a la plenitud, abrirse a la conciencia crística. Dicho de otra manera, que el cerebro funcione en A, B y C. En el párrafo 7 dice: el cielo es y la tierra existe. ¿Y por qué el cielo y la tierra existen? Porque son no nacidos, porque viven permanentemente. Por eso el sabio se esconde y entonces sobresale. El sabio es uno con todo por estar desapegado. Está solo, pero en comunión. Y a través de la acción, donde el yo no interviene, se recibe la totalidad. Muy lindo. El cielo y la tierra acá son opuestos. Son yin, yang. Si se unen en armonía, todo es suave y todo sigue su curso naturalmente. Si así el yo no interviene, se recibe la totalidad. Todo ocurriría espontáneamente. El mundo no se ordena interfiriendo. Por eso el sabio es uno con todo por estar desapegado. Nacen, el cielo y la tierra nacen de la madre primaria, que es el origen de todas las cosas, el origen del universo. Acá hay que hacer la aclaración que cielo y tierra, en este caso, no tiene el mismo significado que hemos visto en este curso que tienen los cielos y la tierra en la Biblia. Los cielos, el plural es porque tiene matices, es la experiencia de lo atemporal, lo eterno, lo trascendente, como hemos visto, lo no condicionado. Y tierra significa, en la Biblia, significa la manera como experimentamos psicológicamente desde nuestra conciencia habitual, lo mundanal, lo temporal, lo intrascendente, lo mecánico, lo externo, lo condicionado. Esa es la diferencia que podemos ver entre cielo y tierra del Tao Te Ching y los cielos y la tierra de la Biblia. En el párrafo 9 dice: mejor detente antes de llenarte. Ya hemos hablado que ese vacío es la percepción unitaria. Si afilas tu instrumento demasiado, entonces el borde estará pronto obtuso. Si nosotros afilamos un arma blanca, un sable, un cuchillo, mientras más lo afilamos, el borde estará más agudo, pero acá habla de más obtuso, más abierto. ¿Y cuál es ese instrumento? La posibilidad que nosotros tenemos de tomar contacto con la conciencia universal es a través del cerebro, a través de nuestro cuerpo. La percepción unitaria, que es una función cerebral, es el contacto consciente
con la holoquinesis. Es una función del cerebro, una función del cuerpo, por eso hay que cuidar del cuerpo, tener una dieta saludable y poca, caminar 1 hora por día, todos los días, dormir 9 horas. Después dice, acumula oro, joya, nadie te protegerá. Sabemos que la forma que esta humanidad, esta cultura tiene de asegurarse, es acumular riquezas. En cierta manera podría haber una cierta seguridad física, pero no nos libera del miedo, la rabia y la tristeza. La seguridad psicológica es una mera ilusión. Y si di que tienes riquezas y títulos, entonces te seguirá el odio. Si nosotros hacemos ostentación, sentimos ese orgullo de lo que tenemos, nos sentimos merecedores de lo que tenemos, seguramente la mirada de quien no tiene nada no será precisamente de admiración. Retírate cuando el trabajo esté hecho. El ocio pacífico es el significado del cielo. O sea, el hacer nada es lo importante. La percepción unitaria es la acción. Hay una diferencia entre lo que es la acción de la percepción unitaria del ámbito B, que nos energiza, y la actividad, que es lo que realizamos todos los días, las actividades, que disipa nuestras energías. En otro pasaje nos dice, ¿eres capaz de no hacer nada? No hacer nada significa parir, nutrir, mantener sin poseer, trabajar sin deseo de recompensa, instruir sin dominar, escuchar en silencio. Y esa es la paz primordial. Muy lindo. Los 30 radios de una rueda comparten su centro, y es ese agujero central lo que hace que la rueda sea útil. El centro es donde parten las cosas, es lo compartido por todos, pero su esencia se la da el vacío. Los 30 rayos de una rueda comparten su centro y es el agujero central que hace que la rueda sea útil. Muy lindo. Fíjense, esta última parte dice, por lo tanto, en este caso se refiere al vacío de una habitación o el vacío de una ventana o de una puerta. Dice, el provecho viene de aquello que está allí, pero la utilidad viene de aquello que no está allí. Recuerden que hablábamos del vacío, que es la plenitud, el vacío, que es la percepción unitaria. Acepta la desgracia voluntariamente, acepta el infortunio como la condición humana. Pero ¿qué significa aceptar la desgracia voluntariamente? Significa aceptar ser no importante, que no te preocupe ni la ganancia ni la pérdida,
Y eso se llama aceptar la desgracia voluntariamente. Pero ¿qué significa aceptar el infortunio como la condición humana? El infortunio viene porque tenemos un cuerpo, y sin un cuerpo, ¿cómo puede existir el infortunio? Ríndete humildemente y entonces se te podrá tener confianza para que cuides de todas las cosas. Ama al mundo como a ti mismo, entonces podrás verdaderamente cuidar de todas las cosas. Es como decir, aceptar la voluntad de Dios, entregarse a lo que es, sin querer controlar, sin querer intervenir, sin querer cambiar el mundo o cambiarse uno. Es aceptar el infortunio, y eso trae paz. Fíjense, no te preocupes, que no te preocupe ni la ganancia ni la pérdida. Muy lindo. Bueno, vemos cómo el Tao Te Ching, en el Tao Te Ching, llenarse significa acumulación de oro, joyas, riquezas, satisfacer la codicia, como hemos dicho, con esa ilusión de tener seguridad, esa ilusión de la percepción fragmentaria, lo opuesto del vacío, el hacer nada, el ocio pacífico del significado del cielo, nos dice el Tao Te Ching, hacer el trabajo y luego olvidarlo, no buscar ninguna recompensa, no se busca nada, ni siquiera cambiar nada. La inacción pacífica es la causa de toda acción. Es una forma diferente de actuar. La actividad, hemos dicho, no es energía, la disipa. La energía no hace nada, ni deja nada sin hacer. La actividad viene de la palabra y el motivo. La mayor riqueza de la paz es no actuar. El sabio ha perdido la actividad del yo. La luz llega por lo que no se hace. Bien, aquí hemos llegado y vamos a dejar aquí para no hacerlo tan extenso. En el próximo video seguiremos explorando y dialogando sobre estos temas. Gracias.